Un mundial organizado por un dictador, partidos marcados por la polémica y una copa que muchos dicen que no se ganó solo en el campo. Bienvenidos a Italia 1934, el mundial donde el fútbol y el poder jugaron el mismo partido. Para entender este torneo hay que mirar más allá del fútbol. Europa estaba en una etapa inestable. La Gran Depresión había dejado una crisis profunda, desempleo, pobreza y un caldo de cultivo perfecto para ideologías extremas. En Italia ese contexto dio paso a un régimen autoritario, el fascismo, y su líder era Benito Mussolini. Mussolini entendía algo clave: el deporte podía ser propaganda, una victoria en el campo podía convertirse en una victoria política. Por eso, cuando Italia fue elegida sede del Mundial, no era solo fútbol, era una oportunidad para demostrar poder. A diferencia del Mundial de 1930, este sí tuvo clasificación previa. Más países querían participar. Claro, el fútbol venía creciendo. El formato fue radical. Eliminación directa desde el inicio. Octavos de final, pierdes y te vas. Sin grupos, sin segundas oportunidades. Participaron, ahora sí, 16 selecciones. Italia, España, Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Francia y también equipos como Egipto, que se convirtió en la primera selección africana en jugar un mundial. Como selecciones desde Sudamérica solo fue Argentina y Brasil, pero Argentina y Brasil fueron con equipos casi amateurs, muy debilitados. Argentina tenía problemas con la federación y Brasil, en solidaridad junto con Argentina, con Uruguay, que no participó porque los europeos no habían venido al primer mundial de 1930, entonces acudieron con equipos secundarios. Quedaron afuera en la primera fase. Argentina perdió con Suecia 3-2 y Brasil también perdió con España. Entonces fue un mundial básicamente europeo. Uruguay, como decíamos, el vigente campeón y favorito, no acudió porque no estaba de acuerdo con las selecciones europeas no hayan acudido a su mundial. Entonces se quedó como ofendido y no fue. Italia, sobre todo Mussolini, no quería dejar nada al azar, quería ganar el mundial como sea. Nacionalizó jugadores extranjeros, sobre todo argentinos e italianos emigrados, los llamados oriundi. El caso más famoso el de Luis Monti, que había jugado la final del Mundial de 1930 con Argentina y ahora lo hacía con Italia. Un cambio que hoy sería impensable, pero en ese momento era una ventaja clave. Incluso Monti declara en una entrevista que dice que si ganaba la final del Mundial del 30 con Argentina, me mataban. Y si perdía la del 34 con Italia, me mataban también. El Mundial comenzó el 27 de mayo de 1934. Italia, como no, debutó con una goleada 7-1 contra Estados Unidos. Estados Unidos que ya había participado del Mundial de 1930. Un mensaje claro: el anfitrión iba en serio, pero no todo sería tan sencillo. Acá viene lo interesante. En cuartos de final, uno de los partidos más épicos de ese Mundial, Italia versus España. España, que también era potencia en ese momento, al menos europea. Uno de los partidos más duros y controvertidos de la historia de los mundiales. El primer encuentro terminó 1-1. Partido violento. Golpes, lesiones, tensión constante. España terminó con varios jugadores fuera. Y se tuvo que jugar un partido de desempate al día siguiente, que Italia lo ganó 1-0. Pero bueno, fue un partido muy violento, luchado y complicado. El arbitraje fue muy cuestionado. Le anularon un gol a España, faltas ignoradas, decisiones dudosas. Incluso Zamora, el portero estrella de esa selección española, jugó con 2 costillas rotas porque se las rompieron ahí en el partido, básicamente. 7 jugadores lesionados de España del partido anterior. Fue todo muy turbio. ¿Era solo fútbol o había algo más? Y lo que tenía que pasar, pasó. Italia siguió adelante. En semifinales se enfrentó a Austria, el famoso Wunder Team, no sé si está bien pronunciado.
un equipo brillante austriaco, técnico admirado por toda Europa, pero Italia ganó 1-0, otra vez con polémica, otra vez con dudas. Mientras tanto, Checoslovaquia, también potencia en esa época, avanzaba en silencio. Sólidos, ordenados, eficaces, eliminaron a Alemania, nada menos, en semifinales, y se plantaron en la final como un rival serio. Si había sido polémico hasta ahora, imagínense en la final, Italia-Checoslovaquia, el estadio lleno, el país paralizado, y en el palco Benito Mussolini observando, presionando. El partido ya de por sí fue tenso, muy tenso, cerrado, hasta que Checoslovaquia marcó el primer gol. Italia estaba nerviosa y contra las cuerdas, pero el equipo, con un poco de ayudita, reaccionó, empató y llevó el partido a la prórroga. Y ahí Italia marcó el gol definitivo, 2-1, campeón del mundo, campeone del mundo. El estadio estalló, pero la celebración fue más allá del deporte. El régimen utilizó la victoria como símbolo. Italia no solo había ganado el mundial, había demostrado su grandeza al mundo, o al menos eso querían hacer creer. El gran líder fue Giuseppe Meazza, talento, visión, personalidad, un crack, el rostro del equipo campeón. El máximo goleador fue Oldrich Nejedly, clave para llevar a su selección hasta la final, el checo. Pero este mundial quedó marcado, árbitros señalados, partidos polémicos y rumores persistentes que Mussolini influyó en decisiones, que presionó para asegurar la victoria, que nunca se probó del todo. Pero la duda nunca desapareció. Imagínense si hoy pasan cosas dudosas en esa época, que no había VAR, que no había tanta claridad, por llamarlo de alguna forma. Datos curiosos. El primer mundial con clasificación previa. Se jugaron desempates al día siguiente. Italia jugó todos sus partidos en casa. Egipto fue el primer equipo africano en la historia. Y una de las más inquietantes, se dice que antes de algunos partidos los árbitros recibían mensajes claros. Ya sabemos de quién. Italia debía ganar. Italia levantó su primera Copa del Mundo y repetiría en 1938. Pero el Mundial de 1934 nunca fue uno más. Fue el torneo donde el fútbol mostró que no siempre está separado del poder. En el 34 no fue solo fútbol, fue política, fue propaganda, fue historia. Un mundial donde la pelota rodó, pero donde las decisiones quizá no siempre se tomaron en el campo. En el próximo episodio, Francia 1938. Mundial que también gana Italia. Un mundial al borde de la guerra, donde el mundo estaba a punto de cambiar para siempre.